siempre te da algo más. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Del Plata. SOS Factor Humano. Hasta las 15 por Del Plata. SOS Factor Humano es un programa de Activas, Asociación Civil contra la Violencia Vial. Recuerden que pueden encontrarnos en www.activas.org, Activas escrito con 2B corta. También pueden contactarnos en info@activas.org o seguirnos a través de Facebook como Activas o en Twitter directamente en el Twitter de nuestra conductora, @EmmaCivoti con B larga y doble T. Buenas tardes a todos. Martita Versace. Hola Emma, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Es un día precioso en la ciudad de Buenos Aires. No hace tanto frío, por suerte tenemos 14 grados 8 décimos, un sol hermoso, así que está como para abrigarse un poquito y salir a pasearlo. Y salir a pasear, es un día enérgico. Te diría que estuve dando unos pasillos por la calle, unos cuantos, digamos, y me impresionó la carga eléctrica que tiene el aire hoy. Bueno, sí, claro, el sol ayuda. El sol, ¿cómo ayuda el sol? Realmente es impresionante. Y como no hace demasiado frío, está súper, súper agradable y bueno. Y hemos tenido un aniversario más de esa efeméride nacional que se llama Día Nacional por la Seguridad Vial. Nosotros, de alguna manera, anticipamos esta efeméride hace una semana atrás. Te leímos en Clarín. Me leyeron en Clarín, ahora vamos a hablar de lo de Clarín, pero digo, la efeméride en sí es bien importante, porque es donde este es un balance que tiene que hacer el Estado-Gobierno, porque es Día Nacional de la Seguridad Vial, les recuerdo a todos nuestros oyentes, cuando la Argentina cambió de mano, empezó el tránsito a transitar por la derecha y no por la izquierda, que era, la experiencia y el modelo europeo. Todo, más que europeo, anglosajón. Claro. Específicamente anglosajón. Es lo que sucedía en Inglaterra, que todavía sucede hasta el día de hoy. En realidad en Gran Bretaña, sí. ¿No? Y acá se había efectivamente importado, acá en el Uruguay, y hubo este cambio que costó, evidentemente, porque hay que circular de otra manera, hay que mirar y hay que girar de otra manera. Total. Se hizo la campaña respectiva y se creó además Vialidad Nacional. Y a partir de ahí entonces uno podría decir que toda la cuestión de transporte y rutas empezó a ser una cuestión de Estado en la Argentina. Ahora, claro, transporte rutas, pero es transporte rutas y después es tránsito. Pues fíjate que no hay comisión de tránsito y transporte en el Congreso de la Nación. La comisión específica se llama Comisión de Transporte. ¿Por qué no de tránsito si está en la legislatura, ¿no es cierto?, de la Ciudad de Buenos Aires, tránsito y transporte, y en todas las legislaturas del país? Bueno, justamente porque el transporte es una cuestión nacional, pero el tránsito es una cuestión federal. Depende de quién y depende de los municipios y de las provincias. Es una de las materias no delegadas a la nación, como por ejemplo también lo es la educación. Entonces ahí empezó la cuestión de tener que lidiar con los territorios, me refiero a las jurisdicciones, ¿no es cierto? Claro. Específicas para poder, por ejemplo, legislar, crear normativas, en fin. Y de alguna manera cuando nosotros nos reunimos para recordar aquel 10 de junio del 45, todos los años estamos haciendo un balance, y el balance tiene que ver con lo que el Estado ha podido hacer, Estado y gobierno, ¿no es cierto? Pero básicamente las estructuras del Estado para
bueno, mejorar el estado de las rutas y, por supuesto, morigerar esto que, por supuesto, en el 45 no existía, que era la expresión seguridad vial, porque la cantidad de muertes o de lesiones en rutas y calles no tenía los indicadores de los últimos años, ni acá ni en el mundo, debo decir. Viajar en auto propio era rarísimo. En general, el gran problema del auto era el cruce de vías de tren. Los hechos de tránsito más brutales se producían justamente cuando se estaba cruzando una vía de tren. Los carteles en la época avisaban, ese era el mayor riesgo vial. Cruzar en la ruta el momento de la barrera. Y en las ciudades pasaba otro tanto. Era bastante más difícil que se atropellara a peatones y cuando esto sucedía se trataba más bien de situaciones con lesiones a veces graves, pero la más de las veces leves, porque las velocidades eran otras. A ver, las velocidades eran de 30, 40 kilómetros hora. Claro. Cuando se llegó a 60 hubo una especie de terremoto, vial en las campañas. Así que toda esta cuestión de la que estamos hablando en los últimos años, educación vial, concientización. Mi artículo en Clarín, la seguridad vial como cuestión de derechos humanos también. Son, en cierto sentido, cuestiones nuevas en términos históricos, tienen 20, 30 años, pero no más de eso. Hasta hace 40 años atrás yo te diría que todo lo que concierne a lo que hoy llamamos seguridad vial, básicamente rutas, transporte y tránsito, porque las víctimas casi no se hablaba de las víctimas, era una cuestión de los ingenieros y del paradigma de la accidentología vial. Era una cuestión que estaba en otro tipo de mapa, ¿no? En otro tipo de mundo. Era una cuestión de mesa chica, de discusiones sobre si el ángulo de ¿cómo se llama?, de la curva. Era una cuestión de ingenieros civiles realmente, lo cual tenía bastante sentido porque las velocidades de los automotores o de los rodados en general eran otras. Claro, eran otras. Claro. Todavía estoy recordando cuando en el año 80 llegamos a los 100 kilómetros hora como algo que se podía transitar a esa velocidad, 100 kilómetros hora, ¿no? Y entonces aparecían nuevamente los carteles, pero de todas maneras la industria automotriz no estaba corriendo detrás de la velocidad. Más bien estaba preocupada por la cuestión más estética, en fin. Detrás de la velocidad la industria automotriz empezó a correr un poquito después y los resultados están a la vista, son letales. Hoy podemos decir que la velocidad mata. Cuestión en los años 30 o 40 evidentemente era casi imposible de determinar. No, la velocidad no mataba, eran 30 o 40 kilómetros hora. Las personas no morían por la velocidad. Morían en incendios o morían cuando los agarraba el tren cruzando la vía. Esto era siempre, por eso hoy pusimos en el Face de la radio, del programa, el afichito que apareció en esos años, ¿no? El tren chocando a un vehículo. Vehículo. Esto era la mayor tragedia vial de la que uno podía imaginar. Claro. Entonces, vuelco de colectivos, de buses o choques en cadenas, todo eso no, evidentemente en la época no existía. Así que bueno, Marta, este fue el balance, está todavía en curso y por supuesto para hacerlo y para además que nos cuenten estos ingenieros que tienen otra sensibilidad, vamos a decir la verdad, lo que están pensando hacer para las rutas y las localidades argentinas, vamos a hablar a continuación con obviamente un experto. Presentados por Emma Cibotti habla con los protagonistas. Emma Cibotti conduce SOS Factor Humano. SOS Factor Humano. Por Del Plata. Presentado por CESVI Argentina en su 20º aniversario que apoya el trabajo de Activas y su compromiso en la prevención vial, educación, prevención, seguridad vial. El espacio de CESVI Argentina en SOS Factor Humano. Bueno, y ya lo tenemos del otro lado de la línea, el ingeniero Brambati.
el subgerente de CESBI Argentina. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo te va? Bien, muchísimas gracias por la espera. Bueno. Vos sabés que tenemos aquí a alguien de Córdoba que nos saluda y como yo sé que vamos a hablar de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Bueno. La voy a hacer extensa a ti, este saludo de Marcela Alfaro. Bueno. Justamente mira, nada menos que de una asociación civil que se llama Foro de Familiares de Víctimas de Hechos Viales de la provincia de Córdoba. Bueno. Es un grupo muy importante y muy activo de familiares. Y la verdad es que empiezo entonces por aquello que a lo mejor te iba a preguntar al final, pero ya que está Córdoba en línea, digamos, o al menos a la escucha, yo sé que ustedes están por iniciar una actividad, una acción, un programa, un proyecto de intervención en la localidad de San Francisco, ¿verdad? Sí, eso sí. Justamente el jueves, presentamos un poco el plan, sí, que bueno, como siempre, viste, es un plan a largo plazo, ¿no? O sea, esto no es tan fácil resolver, digamos, las cuestiones viales en forma inmediata, ¿no? O sea, no hacemos milagros, esa es la verdad, ¿no? O sea, y además tampoco es algo, o sea, CESBI lo que hace es presentar una propuesta, trata de detectar de alguna manera cuáles son los problemas más importantes de una ciudad, y a partir de ahí la propia municipalidad, digamos, con toda su gente activa, la policía, el cuerpo de tránsito, el juez de falta, bueno, todos la gente del hospital. Todos los actores, como dicen los sociólogos, sí, todos los actores de la cuestión, sí. Exactamente, sí. Son los que de alguna manera trabajan en tratando de resolver esos problemas que, bueno, que a veces son comunes, ¿no? Pero bueno, la idea justamente es esa, ¿no? O sea, lo que hicimos fue justamente, bueno, ver un poco los problemas principales, explicar un poco cuál era el plan de acción, sí, ahora lo que nos queda, bueno, es un trabajo bastante importante, pero bueno, en principio es hacer un relevamiento de toda la ciudad y ver un poco cuáles son los problemas, tomar contacto con las estadísticas que hoy por hoy tienen. Sí, San Francisco, digamos, es una ciudad importante, sí, en cuanto a habitantes, sí, está ubicada, mira, para que sea en el noroeste, digamos, noroeste, quiero decir, de la provincia de Córdoba, cerca, digamos, de la ciudad de Santa Fe, está como a 200 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y a 200 kilómetros de Córdoba, ¿sí? Perfecto. Es mediana en cuanto a población, ¿verdad? Sí, en cuanto a población, es agrícola, bueno, no tiene la serranía, digamos, de otras ciudades de Córdoba. Claro, ¿sí? Eso es llanura, exactamente. Es llanura. Pampa gringa, sí, claro. Sí, y bueno, y tiene, bueno, los problemas que hoy por hoy presentan, o sea, por lo menos a esta primera visión, digamos, tiene muchos de los problemas que por ahí presentan muchas localidades del interior del país, ¿no? El tema de las motos, bueno, también algunas cuestiones vehiculares, después tiene también, o sea, otras jurisdicciones, a lo mejor con no tanto control, sí, que le generan algún conflicto. Bueno, algunas cuestiones que estuvimos hablando ahí con el intendente, con el jefe de gobierno, sí, interiorizándonos de alguna manera de sus problemas. Y bueno, y la idea ahora es ponernos a trabajar, ¿no? Ese es un poco el desafío. Está muy bueno, ¿no? A mí me encantan todos. No, ya sé, vos además estuviste, bueno, ustedes CESBI, sí, pero sí. Vos en particular, sí, muy entusiasmado con lo que hicieron en Entre Ríos también. Claro, en Entre Ríos nos fue muy bien, por suerte. Seguimos trabajando ahí bastante, ya con, por lo menos con pasos dados. ¿En qué ciudad era? Recordanos. Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay, exactamente. Concepción del Uruguay. No, muy entusiasmados también ahí, pero bueno, queremos un poco replicar. Exacto. O sea, claro, haciendo todo de cero como se tiene que hacer, o sea, no dando cosas por sobreentendidas, ni cuestiones como, o sea, no nos parece nada nos parece obvio, ¿no? No hay receta para esto es lo que estás diciendo. Claro. Aunque todos sabemos más o menos lo que hay que hacer en cada caso, hay que redescubrirlo, porque es como un saco a medida, cada localidad, claro, cada comunidad
tiene sus formas y sus hábitos malos o buenos, pero digo, Claro. y entonces ustedes van un poco a hacer como el buen sastre que hace el saco a medida, ¿verdad? Van al lugar, hablan con los actores sociales, políticos, con los referentes y tratan de consensuar. Exactamente. Así que bueno, así estamos. Y bueno, la idea de ahora es ir con un equipo allá a hacer todo lo que es el relevamiento de datos y y poder detectar de alguna manera cuáles son. O sea, la idea del plan es detectar los 5 problemas principales, ordenarlos, dar datos estadísticos y, o sea, hacer una foto estadística, digamos, del lugar para poder después, a partir de acciones que sugerimos que se tomen, poder medir después un poco, cada una cierta cantidad de meses, el resultado de estas acciones, ¿no? Decime, cuando ustedes hablan de datos estadísticticos, ¿exactamente a qué te estás refiriendo, Gustavo Mira, Brambati? los datos por hoy, datos que nosotros rescatamos en el lugar, Ujú. sí, que en base a un protocolo, digamos, nosotros trabajamos sobre todas las variables del tránsito y vamos detectando cuestiones que nos preocupan, sí, como para poder sacar una foto de situación del lugar, sí. Es decir, Eh, ¿qué sería? ¿Tipo de choques, tipo de incidentes No, viales? En principio es observacional y, por ejemplo, tiene que ver con prioridad de paso, con uso de Ajá, casco, ajá. con multipasajero, con uso de luces, uso del cinturón, ¿sí? O sea, ¿Estado de los vehículos también lo...? estado de los vehículos no, es más que nada tiene que ver con más focalizados hacia los conductores. Perfecto. ¿sí? Y actitudes de los conductores. Ajá, Y después, por otro lado, también rescatamos, como son poblaciones chicas, sí. tienen, por ejemplo, acá también tienen 2 servicios de ambulancias de emergencias que trabajan, digamos, sobre las emergencias en la ciudad, entonces tienen una cierta estadística de, digamos, cuáles son los lugares donde se generan los choques, o sea, eso si bien la tienen, no la tienen, digamos, cargada en una base de datos, hay que, digamos, rescatar toda esa información, cargarla en una base de datos para poder establecer, por ejemplo, esquinas peligrosas, y después, particularidad de los choques, si usaba o no usaba casco, por ejemplo, en el caso de la moto, en el momento del choque, si usaba o no usaba cinturón, si es que pudieron detectar ese dato para tener de alguna manera la consecuencia de alguna... Claro, ustedes están ahí atendiendo un poco a lo que es el trauma, ¿no? El trauma Claro, que claro. genera cualquier incidente vial. Dentro del trabajo nuestro, porque nos permite también tener una variable de cuál es el ahorro que se generan a partir de ciertas acciones, ¿no? Como es la consecuencia directa, obviamente que hay un montón de gastos más, digamos, producto de los siniestros viales, pero ese valor, digamos, del hospital nos permite tener, digamos, por lo menos una estimación de ahorro. No, claro, y el costo, bueno, claro, el costo hospitalario, claro, el costo en salud que tiene en ese sentido Claro, San Francisco sería, exactamente, claro. a partir de las acciones que se vayan tomando, ¿no? Entonces, bueno, esto es un trabajo, ¿no? O sea, es muy desafiante porque tiene que ver con lo social, creo que esto, y complejo en ese sentido también, porque bueno, hay también un montón de situaciones que están como muy arraigadas y hay que tratar de alguna manera de que la gente la acepte positivamente. Por ¿no? ejemplo, en el caso de San Francisco, ¿ya las detectaron? Sí, todavía no, todavía estamos, Ah. ahora hay que hacer el reglamento, ahora en 15 días seguramente vamos a tener un equipo ahí para empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver el reglamento. Simplemente vimos cuestiones que hacen un poco, viste, cuestiones más generales, ¿no? O sea, ellos nos comentaban que había algunos lugares que eran, o sea, que los veían como peligrosos. Bueno, fuimos a verlos, algunas rotondas que, viste, lo que pasa con estas localidades es que hay conformaciones viales que se han hecho en un determinado momento y como vos contabas recién, viste, en ese momento, digamos, no generaba ningún tipo de... Las velocidades eran otras, claro. Claro, era otra, la cantidad de vehículos era otra, y además se han agregado sobre esos nudos de conflicto, digamos, que en ese momento no era ningún conflicto, sino que simplemente eran ordenadores de tránsito, pero ahora sí empiezan a tener conflicto porque se han agregado, ahí derivan otras calles, han tratado de resolver otros líos que
que empezaba a presentar la ciudad y han hecho como injertos, digamos. Bueno, entonces ustedes también van a tener intervenciones en lo que podría ser la infraestructura vial. Sí, por supuesto. Perfecto. Tratando de darle también algunas ideas. No, por supuesto que uno podría decir, bueno, mira, acá colocás esta ruta por arriba, esta ruta por abajo, y se acá, pero claro, eso es muy costoso, ¿no? Tratando de dar soluciones que digamos que tengan un costo al alcance del municipio, ¿no? O sea, que el municipio a lo mejor con alguna intervención, digamos, de la provincia, pueda realizarla sin hacer un gasto tan oneroso. Ese es un poco el planteo, ¿no? Claro, porque es verdad esto que decís, son localidades que se crearon inclusive para ingresar a ellas en hace 50 años atrás, era relativamente sencillo porque realmente estaban alejadas, la urbanización estaba alejada de la ruta. Claro. Sí, entonces, ahora prácticamente ¿no es cierto? Sobrepasan digamos la ruta misma, la trama vial principal. Terminan siendo casi un nudo digamos, de paso de muchas localidades. Exacto. Sí. Y eso es un problema porque eso trae, o sea, una diversidad de tránsito tan grande, ¿viste? O sea, y esto que decís, muchas velocidades al mismo tiempo, porque sale la señora con su motito con el crío atrás, pero en realidad va por una misma vía donde vienen camiones de transporte de larga distancia, es una locura total. Total, porque son, digamos, idiosincrasias distintas, ¿viste? No es lo mismo la persona que cruza, digamos, esa localidad para ir a otro lado con otra urgencia, con otra velocidad, que la persona local, digamos, que va con otro nivel de ingenuidad, digamos. Exactamente. Exactamente, así que bueno, es un proyecto hermoso y me imagino el entusiasmo que tendrán. No, muy bien, sí, muy contento. Sí. Bueno, me alegro, bueno, ya vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Nos van a ir anticipando un poquito como... Bueno, hagamos un balance ahora de lo que ha pasado. Ustedes creo que están haciendo una campaña importante, pero además con una cantidad de novedades técnicas que me parece interesante que le cuentes a los oyentes. Vamos a la tanda y nos lo contás después. Dale, bueno. Algo que nos importa a todos. Nos involucra a todos. SOS Factor Humano. Por Del Plata.